Buenas noches, doctor. Buenas noches, Buenas doctor. noches, doctor. Sí, doctor. Entonces, ahora vamos a presentar la clase de cirrosis hepática y las complicaciones, ¿ya? Puede verse la presentación, se escucha bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Entonces, es un tema un poco largo, pero es importante porque es frecuente en nuestro medio ver el tema de la cirrosis hepática. Según la OMS, un proceso difuso caracterizado por la fibrosis y la conversión de la estructura normal, que pueden ver en el lado izquierdo, a una disposición nodular, ya sea macronodular o micronodular, que la pueden ver en el lado derecho. La historia natural de la enfermedad, antes de llegar a cirrosis, se habla de fibrosis hepática o de una hepatopatía crónica. ¿Ya? Entonces, a través del tiempo, que puede variar dependiendo de las personas, puede llegar a complicarse en cirrosis, que inicialmente está compensada y después de varias complicaciones, como ser la hemorragia, la citis, la encefalopatía, la ictericia, puede llegar a descompensarse. En el transcurso de este tiempo, de manera incipiente, puede encontrarse el carcinoma hepatocelular, que es el cáncer de hígado, que es muy raro, solamente se va a manifestar cuando los pacientes tienen cirrosis producida por virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y algunos pacientes que tienen eh, cirrosis post-esteatohepatitis no alcohólica se llama, ¿no? Entonces, a partir de que tienen cirrosis, el periodo de vida se hace más corto y la muerte es el camino, uno de los caminos, o el otro es el trasplante hepático, que es el tratamiento definitivo de estos pacientes. Se va a caracterizar histológicamente por, ya les había dicho, un proceso primero de inflamación y necrosis, luego fibrosis, regeneración de las células en nódulos grandes o pequeños y distorsión de la arquitectura normal del hígado. En lo que corresponde a la fisiopatología, el elemento más importante va a estar dado por, a nivel de lo que es los hepatocitos y las células endoteliales, el espacio de Dice, se llama donde se encuentran las células de Ito, que van a ser las que van a producir el colágeno. Entonces va a haber una producción exagerada de colágeno por las células del Ito y esto va a producir la fibrosis nodular. Al ser activados van a sufrir una metaplasia y se van a convertir en miofibroblastos. Y estos van a generar colágeno de tipo 1 y de tipo 2 y eso va a hacer que la estructura se haga macronodular o micronodular a nivel hepático. Las etiologías más importantes van a ser la alcohólica, en primer lugar. Esto es en orden en Bolivia, ¿ya? La alcohólica. La número 2 es la post-esteatohepatitis no alcohólica, ¿ya? La cirrosis por alcohol, cirrosis post-esteatohepatitis no alcohólica. Esto está producido por la acumulación de grasa y triglicéridos en el hígado. Número 3, una cirrosis de tipo autoinmune, que esta se va a dividir en colangitis biliar primaria y colangitis esclerosante primaria y autoinmune propiamente dicha. También existe lo que se llama la cirrosis por virus de la hepatitis B y por virus de la hepatitis C. Y en quinto lugar, la cirrosis por medicamentos. La más frecuente es la producida por el metotrexato. La clasificación morfológica
como les había mencionado, puede ser micronodular o macronodular. Y eso va a depender de la etiología. Como pueden ver, en la micronodular está relacionada con el alcohol, la hemocromatosis y la obstrucción biliar. Y la macronodular con las hepatitis virales y la deficiencia de alfa-1 antitripsina. También suele existir una forma donde es macro y micronodular, que es la mixta. Dentro de las manifestaciones clínicas se van a agrupar en dos síndromes grandes: un síndrome de insuficiencia hepática, que va a ser el que generalmente este puede presentarse en cualquier etapa de la cirrosis, ya sea en una etapa crónica o en una etapa inicial, y un síndrome de hipertensión portal que generalmente va a ser crónico. Datos de insuficiencia hepática aguda: puede presentar un síndrome de estrogenismo en las mujeres con amenorrea, atrofia mamaria, campos de voz, disminución de la libido, y en los varones con ginecomastia, atrofia testicular, disminución de la libido y cambios en la voz. El síndrome de insuficiencia hepática va a cursar con un síndrome ictérico principalmente. Estos se caracteriza por una ictericia, que es la coloración amarillenta de la piel y de las mucosas por una bilirrubina total mayor a 3 miligramos por decilitro, la coluria con un incremento del color de la orina, que va a ser más amarillo oscuro, y la hipocolia, que es una disminución del color de las heces, ¿no? Que se va a tornar más color marrón, más color más clara, ¿no? Y esto está dado por una disminución de la conjugación de la bilirrubina a nivel hepático. Datos de hipertensión portal: un síndrome de hipertensión portal que principalmente va a estar dado por un incremento en lo que es la presión de la porta, que lo normal es de entre 5 y 10 milímetros de mercurio. Cuando se encuentra por encima de los 10 milímetros de mercurio, va a existir una dilatación de lo que es la vena porta, y por ende va a haber la creación de vasos, que se llama colaterales, que se van a empezar a desarrollar en el abdomen, en la pared abdominal, que eso se va a conocer con el signo de cabeza de medusa, y también va a afectar a lo que se llama el sistema de la vena ácigos, y esto va a llegar a generar lo que son las varices esofágicas, que vamos a ver después, ¿ya? El síndrome de hipertensión portal va a estar manifiesto por la ascitis, la esplenomegalia, la red venosa colateral, que les había mencionado, que es el signo de cabeza de medusa, la presencia de hemorroides a nivel del recto, la presencia de las varices esofágicas. La clínica puede manifestarse por la presencia de varices, en un estadio 0 sin varices, sin ascitis; en un estadio 1 con varices pero sin ascitis; un estadio 2 con varices y con ascitis; y un estadio 3 con un sangrado varicial de las varices, una ruptura, o sea, una hemorragia digestiva alta, con o sin ascitis. El síndrome de hipertensión portal va a estar manifiesto por una esplenomegalia congestiva, un crecimiento del vaso. Esto va a llevarnos a un hiperesplenismo, y estos pacientes generalmente van a tender a tener leucopenia, trombocitopenia y anemia. El diagnóstico principalmente va a ser clínico. Generalmente los pacientes con cirrosis ya vienen con las complicaciones, y tenemos que hacer una buena historia clínica y una exploración física de pies a cabeza. En lo que corresponde al laboratorio, la clave son las pruebas de función hepática, con una hipoprotrombinemia, un incremento de las bilirrubinas, sobre todo de la bilirrubina total mayor a 3, a predominio indirecto, elevación de las transaminasas de 3 a 5 veces, un tiempo de protrombina alargado, ya habíamos mencionado por el hiperesplenismo la anemia, la leucopenia y la trombocitopenia, y el examen general de orina, un aumento de la densidad, una albuminuria, disminución de la eliminación del sodio y aumento de la eliminación del potasio.
El diagnóstico también se puede realizar a través de la ecografía, ¿ya? En el caso de la ecografía, lo que vamos a ver son los datos de hipertensión portal, que son la presencia de un hígado pequeño, generalmente el lóbulo derecho del hígado se llega a atrofiar, el lóbulo izquierdo del hígado se llega a hipertrofiar, tienen bordes irregulares, eso que está dado por las imágenes macro o micronodulares. Existe la presencia de ascitis, que es este espacio negro que hay entre el hígado y la pared abdominal. También podemos observar la esplenomegalia, ¿no? Y esto está dado por la presencia de las venas colaterales. El diagnóstico definitivo, sin duda, es la biopsia hepática, ¿no? O sea, para diagnosticar la cirrosis como tal, la enfermedad que se llama cirrosis, podemos hacerlo a través de la clínica, la ecografía, pero para diagnosticar la etiología de la cirrosis hepática, tenemos que hacerlo a través de una biopsia hepática que se hace a través de una punción con una aguja fina, con la extracción de un pedazo del hígado, y eso se lleva a histopatología y nos da, por las características histopatológicas, la etiología de la cirrosis. La escala de pronóstico que se utiliza se llama la escala de Child-Pugh, y ahí toma en cuenta varios parámetros como sea la bilirrubina, la albúmina, la presencia de ascitis, la encefalopatía. A esto eh, se le coloca un punto, 2 puntos y 3 puntos, y se divide en Child A, Child B y Child C. El Child A será un paciente que está más o menos compensado, y a diferencia del Child C, donde se tiene más puntos, que se tiene un paciente que está prácticamente muy descompensado, ¿no? Entonces, si se tiene un Child A, tenemos de 5 a 6 puntos, uno B de 7 a 9 puntos y uno C de 10 a 15 puntos. ¿Esto para qué nos sirve esta escala? Para pronóstico de los pacientes con cirrosis hepática. A 5 años sobrevive el 40% de los pacientes después del diagnóstico de cirrosis descompensada. El tratamiento, lo que se tiene que hacer es tratar la causa primaria. Eso significa que tenemos que investigar cuál es la causa de la cirrosis. Y para eso tenemos que hacer la biopsia hepática muchas veces, o en algunos casos tenemos que hacer exámenes de laboratorio, ¿no? Para virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C, y para la hepatitis autoinmune existen exámenes de laboratorios específicos. No existe una terapia específica, ¿no? El único tratamiento específicamente se tiene que hacer en etapas tempranas y cuando el paciente está compensado. Estas son las complicaciones de la cirrosis hepática. Ya vamos a repasar una por una. En el caso de la citis, podemos ver que esta está producida por la hipertensión sinusoidal, la fuga de linfa hacia la cavidad abdominal, una disminución de la presión oncótica, retención exagerada del sodio, aumento de la permeabilidad del endotelio vascular con extravasación de líquido hacia el tercer espacio y la circulación hiperdinámica, que prácticamente es un modelamiento que se va a producir en toda la circulación sistémica a partir de una vasodilatación que se va a producir en la vena porta. Eh, para evaluar a los pacientes con ascitis, se tiene que realizar una paracentesis diagnóstica. Y en esto es muy importante solicitar a todos los pacientes lo que es el GASA, que es el gradiente de albúmina sérica, ascitis. ¿Qué se hace? ¿Cómo se calcula el GASA? Se resta la albúmina del líquido acítico menos la albúmina perdón, se resta la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. ¿Ya? Eso es el GASA. Es la resta de
la albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico. Si el resultado es mayor a 1.1, con proteínas menor a 2.5 gramos por decilitro, el diagnóstico lo tenemos de hipertensión portal debido a cirrosis. Si el GASA es mayor a 1.1 con proteínas mayor a 2.5, la hipertensión portal está debida a otra causa que podría ser una insuficiencia cardíaca derecha o una obstrucción venosa hepática, como ser una trombosis de la porta. Un GASA menor a 1.1 con proteínas menor a 2.5 tenemos un síndrome nefrótico. Y un GASA menor a 1.1 con proteínas mayor a 2.5 tenemos que pensar en tumores o tuberculosis. Grados de asitis. Evaluación de la gravedad. Puede ser una asitis no complicada, ¿ya? Donde que no tiene nada que ver el síndrome hepatorenal ni las infecciones. Según su severidad puede ser leve, moderada o severa. La leve solamente se diagnostica por ultrasonido por ecografía, que menos más de 50 ml de líquido en la cavidad abdominal. Y esto de leve, moderada y severa está en relación a la cantidad de líquido. Un grado 2 o moderada puede estar en relación a la observación clínica de una distensión abdominal producida por asitis, y el grado 3 es una distensión marcada con incluso la presencia de insuficiencia respiratoria por la compresión del músculo diafragmático. También se habla de una asitis refractaria que está en relación al tratamiento, que es resistente a los diuréticos. Eso significa que no responde a la dieta y altas dosis de diuréticos. Ya vamos a ver cuánto es utilizar altas dosis. Y refractaria en relación a los diuréticos, que no tienen ningún efecto, ¿no? Diuréticos intratables. Existen efectos adversos que impiden el uso de la dosis de diuréticos de manera eficaz. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la asitis? Hacer una dieta hiposódica moderada, evitar el uso de AINES, restricción de dieta restricción de sodio en la dieta, utilizar espironolactona 100 miligramos cada 24 horas y furosemida 40 miligramos cada 24 horas. Esto lo tenemos en el mercado, la espironolactona, en comprimidos de 25 miligramos, 50 miligramos y 100 miligramos, y la furosemida en comprimidos de 40 miligramos. Entonces tenemos que utilizar inicialmente esta dosis de espironolactona 100 y furosemida 40. La dosis máxima de la espironolactona es 400 miligramos y la dosis máxima de la furosemida es de 160 miligramos. Eso es lo más que se puede utilizar. Sin embargo, está contraindicado cuando el paciente tiene falla renal, o sea, vamos a tener una creatinina mayor a 1.5, y cuando cuando el paciente tiene asitis, atención, o asitis grado 3, se tiene que hacer una paracentesis evacuadora, añadiendo un frasco de albúmina por cada 1.5 litros de líquido evacuado, debido a que en el líquido acítico, como hemos visto, existen las proteínas que pueden, eh, que pueden salirse al tercer espacio, y cuando nosotros hacemos la paracentesis estamos quitando también proteínas, y esto puede llegar a producir una falla renal aguda. Peritonitis bacteriana espontánea. También es una complicación del líquido acítico que se encuentra dentro de la cavidad abdominal, que se produce principalmente por una translocación bacteriana de las bacterias gram negativas del intestino. Esto puede llegar a producir una peritonitis bacteriana espontánea, además por una disminución de los mecanismos inmunológicos a ese nivel. Cuando se hace una paracentesis diagnóstica,
tiene que pedirse 3 estudios principalmente, ya sea cualquiera sea la causa de la citis. Tenemos que pedir un estudio citoquímico, un estudio citológico y un cultivo del líquido cítico. En este caso, para definir lo que es una peritonitis bacteriana espontánea, o también se llama peritonitis bacteriana primaria, como habíamos dicho, tenemos que tener un recuento menor de 2.5 gramos de proteínas totales, un GASA, un gradiente de albúmina, como les había dicho, restando el plasma, la albúmina del plasma menos la albúmina del líquido acítico, mayor a 1.1, perdón, si mayor a 1.1, esto va a estar en relación a la hipertensión portal producida por cirrosis, habíamos dicho, ¿no? Y cuando tenemos la presencia de leucocitos, en este caso los polimorfonucleares mayor a 250, tenemos el diagnóstico hecho de peritonitis bacteriana espontánea. Ya tenemos que diferenciar con estas otras causas, ¿no? Que son la neoplasia, la peritonitis secundaria, la peritonitis tuberculosa, la peritonitis líquido peritoneal que está en relación a una pancreatitis, que también puede existir ese caso, ¿no? En el caso de un líquido que no estuviera infectado, tendríamos que tener un predominio de linfocitos, en el caso de una cirrosis, ¿no? No existe, existe el predominio de linfocitos en vez de los polimorfonucleares. Como pueden ver acá, cuando existe mayor cantidad de polimorfonucleares, significa que el líquido está infectado. Y en este caso tiene que ser mayor a un 250. Este es un recuento absoluto de polimorfonucleares. En lo que corresponde al tratamiento, el cultivo debe hacerse el cultivo del líquido acítico en un frasco de hemocultivo. Existen frascos de hemocultivo que ya vienen con medios especiales para el cultivo de bacterias, ¿no? En este caso, en el frasco de hemocultivo debe colocarse el líquido acítico que se ha extraído en el mismo momento de la toma. ¿Quién hace la toma del líquido acítico? La paracentesis diagnóstica la realiza el médico a cargo, el médico tratante del paciente. Y se puede utilizar antibióticos de amplio espectro que cubran gram positivos, como es la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, y el metronidazol, que es un medicamento que va a atacar principalmente a los gram negativos y a los anaerobios. La hemorragia variceal es una complicación de la hipertensión portal y va a estar dada principalmente cuando la presión portal va a ser mayor de 12 milímetros de mercurio. Va a existir una ruptura de las varices esofágicas. Pueden existir varices de tipo esofágica y también varices de tipo gástrica. El tratamiento de la hemorragia digestiva alta producida por varices es la ligadura con bandas elásticas. A través de un endoscopio se coloca a estas varices esofágicas, se las absorbe y luego se coloca una banda elástica que va a estar cargada en la punta del endoscopio. En el caso de las varices gástricas, se van a dividir en varices de fondo gástrico, varices esófago-gástricas y varices que pueden estar en cualquier otro lugar del estómago. El tratamiento de estas varices es un poco más complejo, se realiza con un método que se llama inyección de cianocrilato, que es un esclerosante de la variz que evita que siga sangrando. El tratamiento de las varices esofágicas, grado 2 y 3, es con ligadura de bandas elásticas. Las varices de fondo gástrico se tratan con inyección de cianocrilato. Y el tratamiento farmacológico antes de realizar la endoscopía es la utilización de la terlipresina o el octreotide, que son medicamentos que van a disminuir la hipertensión portal en estas dosis. La encefalopatía hepática es una complicación de la cirrosis hepática que va a estar producida por un incremento del amonio en la sangre,
principalmente en el territorio arterial, y este va a estar producido por una alteración en lo que es el metabolismo de la urea a nivel hepático, ¿ya? Porque va a estar disminuido por la hipofunción que tiene en la cirrosis, por una ausencia de la secreción, una ausencia de la eliminación del riñón, de la urea, que también va a pasar a la sangre y se va a convertir en el amonio, y también por la producción a nivel intestinal, sobre todo en el colon, por la producción de las bacterias, de la presencia de amonio de manera directa. Los depósitos normales de amonio generalmente van a estar eliminados tanto por vía biliar como por vía renal y por la vía fecal, ¿no? Entonces, cuando estos no se eliminan, van a pasar a la sangre y estos van a llegar a la barrera hematoencefálica y van a influir sobre lo que es la hormona glutamina, con la producción de neurotransmisores inhibitorios a este nivel. Esto va a producir una depresión del sistema nervioso central y va a hacer que se produzcan los datos de encefalopatía hepática, que según la escala de Westhaven son 4. En el estadio 1, en el grado 1 de la encefalopatía hepática, vamos a ver un paciente que tiene alteración del ritmo del sueño. Esto significa que el paciente no quiere dormir en la noche y no puede dormir en la noche y en la mañana duerme, ¿no? O sea, su ritmo del sueño se altera. En la mañana y en la tarde está durmiendo y en la noche no puede dormir. Se va a sentir eufórico, se va a sentir un poco con deterioro de la capacidad intelectual. Y en el grado 2 vamos a ver lo que se llama, a partir del grado 2, 3, 4, vamos a ver que existe este signo que es el asterixis o flapping, que se realiza el paciente con las manos extendidas y se pide que cierre los ojos y nosotros pedimos que haga esto, ¿no? Hiperextendemos la mano hacia atrás y se llama flapping porque va a hacer este movimiento como de una bandera más o menos, ¿no? Entonces, ese signo es característico de la encefalopatía hepática grado 2. Va a haber letargia, desorientación, cambios en la personalidad. En el grado 3 ya va a haber somnolencia o semiestupor, desorientación grave, ya en tiempo, espacio, persona, ya no reconoce, y el grado 4 es el coma hepático. En lo que corresponde al tratamiento, se tiene que descartar siempre otras causas de encefalopatía. Existe lo que se llama la encefalopatía metabólica, que puede estar dada por alteraciones en la glucemia, uremia, trastornos de tipo ácido-base, como una acidosis metabólica, por ejemplo, un problema de hipotiroidismo, alcohol, medicamentos, drogas, tumores, accidente vascular cerebral, etcétera, ¿no? Y una vez que se descarta todo eso a través de una tomografía de cráneo, por ejemplo, u otros exámenes complementarios, se tiene que iniciar un tratamiento ya para lo que es la encefalopatía hepática, ¿ya? En esta parte tenemos que mantener un estado nutricional óptimo con una dieta hiposódica moderada, ya habíamos mencionado, con la presencia de colaciones, medidas generales, ¿no? Controlar signos vitales, vendaje de miembros inferiores, todas esas cosas. La utilización de antibióticos y sobre todo la limpieza intestinal, debido a que como hemos visto que a partir del metabolismo de las bacterias en el colon se puede llegar a producir amoníaco, tenemos que utilizar lo que es la lactulosa, como vamos a ver a continuación. Se puede utilizar la lactulosa en una dosis de 15 ml, o sea, 3 cucharillas de lactulosa por vía oral cada 8 horas, o se puede utilizar cuando el paciente está con encefalopatía también, 200 ml de lactulosa, que es un frasco entero. El frasco entero de lactulosa viene de 200 ml más 800 ml de agua por enemas colocados por la vía rectal, ¿no? 2 veces a 3 veces al día.
Se puede utilizar este medicamento, que es un antibiótico selectivo del intestino delgado, la rifaximina, en una dosis de 550 miligramos por vía oral cada 12 horas, que va a ayudar a eliminar la flora bacteriana que altera el metabolismo y induce la formación del amoníaco. También se puede utilizar la L-ornitina L-aspartato, que es un medicamento que viene en sobres y por vía endovenosa también, por vía oral cada 12 horas o por vía endovenosa 6 ampollas diluidas en 500 ml de solución fisiológica para 24 horas, que nos va a ayudar a promover el metabolismo de la urea. El síndrome patorrenal es un síndrome mucho más raro. Perdón, una disculpa, un momento. Voy a... Un momento, por favor, ya. Ahora sí. Entonces estábamos en lo que es el síndrome patorrenal. Tenemos a lo que es la cirrosis hepática, que va a producir hipertensión portal, habíamos dicho, ¿no? Esto va a producir una vasodilatación arterial de la vena, de la circulación esplácnica. Esto va a disminuir el volumen arterial efectivo a nivel de lo que es la arteria aferente del riñón. Existe a nivel renal, como conocemos, la arteria aferente y la arteria eferente. Esto va a producir lo que es un incremento de lo que es la angiotensina, del eje angiotensina-aldosterona, ¿no? Entonces, se van a activar lo que son los vasoconstrictores y va a haber una disminución de lo que son los vasodilatadores, como son las prostaglandinas y el óxido nítrico, lo cual nos va a llevar a lo que es el síndrome hepatorrenal. O sea, esto significa que la disfunción del hígado va a producir una disminución de la función del riñón también. Este puede ser de tipo 1 o de tipo 2. La de tipo 1 es la más grave, donde puede haber una elevación de la creatinina en menos de 2 semanas. La de tipo 2 va a ser de manera gradual. El factor precipitante, eh, existen factores precipitantes, en la de tipo 2 no. En el tipo 1 existe una historia de citis refractaria, en el tipo 2 también, y la terapia
es de 10% a los 90 días y en el caso de tipo 2 la sobrevida es a los 6 meses. Para el diagnóstico de esta enfermedad hay criterios que son todos estos, que no tiene que haber shock, que no tiene que haber otra enfermedad renal y tiene que descartarse por otra sonografía otras causas de enfermedades. Perdón. Disculpas. Ahora sí, disculpas. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Tiene que hacerse varios exámenes de laboratorio, una concentración del sodio urinario disminuido, y son varios criterios que se tienen que manejar juntamente con nefrología. El tratamiento principalmente va a estar en relación a que cuando la creatinina va a ascender a más de 1.5, tiene que utilizarse albumina. Esto viene en frascos de 40 gramos que se tiene que utilizar por día. Sin embargo, eh, se puede utilizar hasta 3 frascos por día, ¿ya? Perdón, vienen de 10 gramos el frasco de 50 ml y eso se puede utilizar hasta 3 frascos por día, 3 o 4 frascos por día, ¿no? Muchas veces se tiene que utilizar la noradrenalina que llega a ser un vasoconstrictor que va a llegar a modular eh, esa vasoconstricción que existe a nivel de la arteria aferente del riñón y va a hacer que exista una modulación de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona también. Eso sería todo. No sé si es que existe alguna duda o alguna pregunta respecto a este tema, que es un tema complejo, pero que es importante para la vida, debido a que la cirrosis hepática es una enfermedad frecuente.
Por favor, no sé si hay dudas o preguntas. Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a llamar lista. Por favor, van a activar sus cámaras. Adriana Barriga. Presente, Doc. Albina Carrasco. Presente, doctor. Alejandra Sainz.